esos serían los resultados que tenemos. Ustedes los pueden consultar si me ayudan con el equipo técnico, con la página web, por favor. Tenemos una página web en donde se ha concentrado toda esta información. Ustedes pueden acceder en el link que les van a compartir vía chat. Un poco más abajo, por favor. Tenemos en esta página web algunos botones. Hacia arriba, por favor. En el botón primero, el primer botón verde, ustedes pueden acceder al reporte ejecutivo de resultados. También pueden descubrir nuestros logros en video, lo que se presentó en el Tianguis Turístico, y viene incluido un video inicial muy interesante. Y bueno, aquí pueden conocer todos los procesos de este proyecto, desde el origen de la iniciativa a cómo llegamos a este punto de compartir los resultados. Y bueno, está en proceso también compartirles el artículo de investigación que se compartió en el Congreso de Investigación Turística Aplicada. Y está en revisión, próximamente estará. Otro de los elementos que vamos a compartir aquí, ¿pueden bajar un poquito más, por favor? Un poco más abajo. Ahí también pueden consultar justo la gráfica que viene enseguida. Este es digamos, el resumen de cómo están transitando los 79 emprendimientos registrados hacia la regeneración, donde vemos que principalmente están abocados a la identidad, como uno de los pilares del turismo regenerativo. Y perfecto. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Espero que sea de utilidad estos resultados y que ustedes puedan consultarlos. Y cualquier duda, pues estamos acá a la orden. Gracias, muchísimas gracias. Híjole, pues bueno, quien quiera profundizar, ahí hay un buen material para clavarse y aprender más de cómo se ve esto y datos, ¿no? Datos de cómo se está aterrizando. Y bueno, aprovechemos ahorita que tenemos dos, no sé si Manuel ya está por aquí, pero bueno, tres líderes que han estado picando piedra en esto, ¿no? Esta forma de cambio de paradigma. Y quisiera, David, empezar contigo. O sea, ¿cómo se ve esto? ¿Por qué esta forma de paradigma distinto de turismo regenerativo? ¿Qué significa ese cambio de mentalidad, ese cambio de paradigma a la hora de impulsar una empresa como Playa Viva? ¿Cómo se ve, cómo se vio eso al inicio de Playa Viva, David? Bueno, era algo que cuadraba con nuestros valores. Mi ex y yo hicimos un trabajo de conservación y de jaguar en Calakmul. También hicimos mucho trabajo en impacto social. Entonces, esto era como el siguiente paso en ese camino de ir de conservación a cómo se interactúa la parte humana con la parte de naturaleza, y después viene pues la parte de regeneración, que es whole systems thinking, y ver lo en una manera más holística. Entonces, eso era la manera que avanzamos con esto. Buenísimo, David. ¿Y cómo, más para profundizar un poquito más en esto, cuál es esa diferencia porque creo que para mí eso ha sido como de las preguntas que más he estado buscando como conectar, entender, de esta perspectiva de, bueno, al inicio fue conservación y después fue una visión más integral, más holística. ¿Qué es eso, David? ¿Cómo se vio eso para Playa Viva? Bueno, el proceso empezó cuando empezamos este camino con Bill Reed, que era uno de los fundadores de Regenesis, y la idea de trabajar en una manera regenerativa. Entonces, cuando yo hablé con Bill, cuando estamos empezando el proyecto, era, bueno, cada vez que construimos estamos destruyendo algo. Y me dijo Bill, sí, pero en casi todas las ocasiones que nosotros vamos a construir, estamos construyendo en un lugar que ya nosotros como humanos ya los degradamos. Entonces, si entendemos cómo llegó el lugar a ser degradado, que es la historia del lugar, después podemos entender nuestra parte en regenerar y regresar la abundancia que antes había ahí. Entonces, sí es estudiar como una relación humana, para que tú y yo tenemos una relación más profunda para adelante.
lo más que conozco de dónde viniste tú y tu familia y tu historia, pues eso me informa en cómo podemos tener una relación juntos que es productivo y mejora entre nosotros. Entonces, es lo mismo con un lugar, ya que llegas a ese lugar y trabajas en esa manera que es regenerativa. Gracias, David. Y Bianca, para ti, ¿cómo fue esto? O sea, como en la operación de como desde el sector privado como empresa, ¿cómo se ve esto? ¿Qué es esta, cómo se ve esta parte de aprender del territorio? Y si nos puedes dar algunos ejemplos de qué aprendizajes de esa relación con la comunidad, con el entorno, que se ven expresadas en la operación de la empresa. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero de todo, muchas gracias y felicidades por todo el trabajo detrás de ese informe que han presentado. Bueno, yo soy Bianca Bodero, fundadora de ONCE, Journeys for Women. Somos una agencia que tenemos dos pilares, la regeneración y el enfoque de género. Para nosotras, para mí, la regeneración llega de una forma pues muy orgánica, creo, ¿no? Cae en mí un informe, un artículo hablando de la regeneración y me hizo absolutamente todo el sentido porque entendí a través de lo que se contaba de la regeneración, esto era año 2017, el mismo sentido que había en las comunidades. Entonces yo creo que ese conocimiento es un conocimiento que en realidad está muy integrado intuitivamente en las comunidades, ¿no? Que es la relación con el bienestar de la comunidad a través del bienestar de la naturaleza y en vínculo de ese. Entonces, es un lenguaje, digamos, que es muy propio de las personas y las comunidades que tienen un arraigo a la tierra y un conocimiento y una relación directa con la naturaleza. Con lo cual creo que nosotros como operadores, de alguna forma estamos haciendo una escucha sobre ese conocimiento que ya existe y quizá llamándolo en una forma y en un término. Pero en lo personal, lo que para mí la regeneración trae es volver a un conocimiento ancestral, es volver a un conocimiento orgánico de bienestar de la naturaleza y por lo tanto de bienestar de los pueblos. Gracias, Bianca. Fíjate como me recordó otra vez este dato que igual ahorita les ponemos el link del informe de Planeta Vivo de Latinoamérica. Y un dato bien curioso que me llamó mucho la atención es que de la biodiversidad que tenemos en la región, aproximadamente el 80% está aproximadamente en el territorio del 7% de la población del continente de Latinoamérica y el Caribe. O sea, 80% de la biodiversidad está en el territorio del 7% de la población. Y resulta que ese 7% de la población son pueblos originarios y son comunidades rurales que tienen siglos en conexión con su territorio. Entonces, son datos que son muy contundentes. O sea, no es casualidad que la gran mayoría de la biodiversidad esté en un porcentaje tan bajo de la población de Latinoamérica. Entonces, hay muchísimo que aprender. O sea, hay algo que ese 7% de la población lo tiene clarísimo y que los que nos ha tocado crecer desde otro paradigma, pues todavía estamos aprendiendo y hay mucho por aprender ahí. Manuel, me parece que ya andamos por aquí, ¿verdad? Si nos saludas, porfa. Ahí está, ya te vi. Manuel, Correcto. igual Muy si buenas te puedes tardes a presentar. todos. ¿Cómo están? Gracias, Manuel. Sí, oye, si nos ayudas a presentarte rapidísimo y compartirnos desde tu perspectiva, Manuel, ¿cómo es esa diferencia entre pensar desde turismo sustentable a pensar en turismo regenerativo? ¿Cuáles son las principales diferencias en ese sentido? Ok, Porfa. pues me presento, soy Manuel Merulio. Llevo más de 20 años reflexionando sobre el impacto del turismo. Primero me interesa la emergencia del turismo solidario en Francia, cuando un pequeño grupo de ONG y asociaciones empezaban a empujar este movimiento que buscaba empoderar a las comunidades en los países en vía de desarrollo. Entonces, mi tesis de maestría fue sobre primero la promoción del turismo solidario en Francia y efectivamente luego, después de 10 años
de práctica, me lanzo a vivir en México y ¿cómo descubro la regeneración? Primero fue a través de un curso que tomé en la Universidad de Medio Ambiente que daba Norman Rodea, que era un certificado en desarrollo de destinos turísticos sostenibles. Y es la primera vez que escucho hablar del término turismo regenerativo. Y luego me topé con la tesis de Sonia Teruel sobre el análisis del paradigma de la definición del turismo regenerativo. Y Sonia en aquella época era gerente de Totonal, una operadora receptiva especializada en el turismo comunitario en Quintana Roo, y organiza un taller con los chilenos Martín Arraneda y Carlos Briceño de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo, un primer taller sobre la introducción al turismo regenerativo, seguido de un año más tarde un taller sobre el diseño de experiencias regenerativas. Entonces fue a través de esta sensibilización de otras personas involucradas en el turismo regenerativo que me interesó al tema. Yo efectivamente, como muchos de ustedes, había escuchado hablar de la sustentabilidad, hice un máster en turismo, gestión del turismo sostenible en Costa Rica con la Universidad de Cooperación Internacional. Entonces empezaba un poco a aspirar a un modelo que fuera superior a la sustentabilidad, ya que ustedes saben que las Naciones Unidas declararon que al horizonte 2030 no se cumplirán con los 17 objetivos de las Naciones Unidas. Hoy en día, pues 5 de los 9 límites planetarios han sido rebasados y pues todo indica que el paradigma del desarrollo sostenible que nos va a permitir satisfacer las necesidades actuales, pues no está funcionando como lo esperábamos, ¿no? Entonces, emerge este movimiento del turismo regenerativo que busca abrazar el concepto de la sustentabilidad, ir más allá. Y yo diría que el turismo sostenible se enfoca en aspectos sistemáticos, como los procesos y prácticas, como las certificaciones en turismo sostenibles, que les obliga a revisar sus procesos en un hotel, en un operador, y para minimizar el impacto que van a tener en el territorio. Entonces, este enfoque sistemático y estructural del turismo sustentable que busca hacer menos peor, ¿sí? Y mientras con el turismo regenerativo nos vamos a interesar en aspectos sensibles, relacionales, que nos van a permitir reconectar el visitante consigo mismo, con la naturaleza y con los demás. Entonces, ofrece un pensamiento más holístico, más integral, que permite que el ser humano y la naturaleza coevolucionen a la par. Entonces, el turismo regenerativo se enfoca más en el estudio del lugar, en un estudio sistemático de todas sus capas, ¿verdad? Para poder discernir sus características, y en base a este diseño del sentido del lugar se va a crear experiencias transformadoras que van a activar conexiones profundas entre el visitante y el lugar. Evidentemente, como lo mencionan mis compañeros, privilegia una co-creación con los anfitriones locales, con las comunidades locales, prefiere la inteligencia colectiva, a veces a los expertos, y se caracteriza por una mentalidad de compartir y colaborar, ¿no? Y sobre todo, pues inspirarse en la naturaleza, que es el único sistema que no ha fallado desde hace millones de años. El ser humano sí falla, la naturaleza no. Y ustedes escucharon hablar de la biomimesis, ¿no? Que es el arte de inspirarse en la naturaleza para resolver problemas humanos a través de tecnología. Por ejemplo, el tren bala japonés, que fue inspirado por el pico del martín pescador, o el velcro, ¿no? También inspirado por la cardona. Entonces, para mí el turismo regenerativo va más allá de la sustentabilidad y busca esta dimensión sensible, relacional, invisible, que a veces el turismo sostenible no puede percibir, ¿no? Entonces, nuestra labor como operador es ayudar a generar esta conexión
con el espíritu del lugar para el visitante, para que esta experiencia sea altamente significativa y les ayude a cambiar de chip sobre la percepción que podía tener de un destino. Hablamos mucho de dejar un destino en mejor estado que lo encontramos, y el turismo regenerativo, busca que el turista deja de ser un contemplador a un actor de la regeneración, involucrándose personalmente en una actividad de restauración del ecosistema terrestre o acuático, y que deje una huella positiva, ¿no? Que tenga esta sensación de haber aportado algo, de haber entendido algo más sobre el destino a través de la conexión que se vivió gracias al estudio de los operadores, o en el caso de Playa Viva, ¿no? Que haya hecho un fantástico trabajo de estudio profundo de la laguna y los ecosistemas para ver cómo podía crear sus hospedajes, imitando también las formas de las mantas rayas, ¿no? Entonces, para poder resaltar el espíritu del lugar y que opere esta conexión íntima del visitante con el lugar. Entonces, en ese sentido, yo percibo que el turismo regenerativo pues va un poco más allá de el enfoque estructural y sistémico que puede tener el turismo sostenible. Gracias, Manuel. Fíjate que me hiciste acordarme de alguna vez, justo estábamos con Norman en las nubes, ahí en Chiapas, en la Selva Lacandona. Y Selva Lacandona, en los últimos 50 años, un poquito más del 70% de la selva, es nuestra selva pues alta, perennifolia más grande que tenemos en el país, el 70% ya no existe, más del 70% ya no existe. Y entonces una vez platicando con la comunidad en las nubes, estamos en este mirador que es el Río Santo Domingo, y del lado derecho se ve varias partes de ganadería y agricultura extensiva, y del lado izquierdo del río se ve pues selva, selva, selva. Entonces nos decía ahí don Emilio, decía, híjole, pues mira, la verdad es que en su momento, hace décadas, elegimos cuidar este territorio y no meternos a otras economías que sabíamos que iban a tumbar nuestra selva, y queremos que nuestros jóvenes también se estuvieran aquí. Dice, costó mucho al inicio, costó mucho. Dice, ahora se ve claramente, vivimos del turismo la verdad nos va bien, y logramos que los jóvenes estén aquí, quien quiera estar, y tenemos una selva con fauna, una selva cuidada, pues. Entonces, te quiero preguntar, David, ¿qué tanto cuesta? O sea, ¿cómo cuesta al inicio sostener esta forma de pensar? O sea, ¿cómo cuesta este proceso que a veces son más lentos de interacción con el territorio? ¿Y cómo vale la pena para Playa Viva eso? O sea, después de los años que lleva Playa Viva, ¿cómo se ve reflejado eso en satisfacción a nivel empresa y a nivel territorio? O sea, ¿qué tanto cuesta y qué satisfacción da a nivel empresa y a nivel territorio? Me parece que estás con micrófono cerrado. No, ahí voy. Hay mucho en lo que me estabas preguntando, lo voy a hacer lo más breve posible. ¿Qué cuesta? Pues primero son nuestros valores. Y si hacemos el compromiso y decimos, bueno, vamos a dejar que si hay plástico, pues se empieza a acumular toda esa basura, ¿no? Entonces, lo que cuesta es no tener ese compromiso. Pero otra parte de lo que yo he visto es el compromiso de una experiencia de turismo regenerativo, es uno con reciprocidad. ¿Qué significa eso? El valor de que el huésped, el viajero, merece y llega con yo merezco. Y en realidad el huésped tiene que cambiar el chip de yo voy a tu casa y cómo cómo voy a comportar en tu casa, como yo quiero que tú comportas en mi casa. Entonces hay dos partes de ese costo. El costo de ser un buen anfitrión y saber cómo ser un buen huésped al mismo tiempo.
Todos somos turistas el momento que salimos de nuestra casa. Todos podemos viajar de una manera más verde, más sustentable, más regenerativo en cada decisión que hacemos. Entonces, el costo es qué compromisos vas a hacer en cómo vives tu vida y cómo vas a dejar que otra gente trata a ti en tu casa y cómo tú vas a portarte en la casa de otra gente. ¿Qué fue la segunda parte de tu pregunta? ¿Y cómo vale la pena eso? O sea, ¿cómo décadas después, cómo ves satisfacción tanto a Bueno, nivel de conexión y cómo se ven ¿qué satisfacción satisfacción tiene? Pues el primero es, tenía yo un slide que decía, no hay un planeta B, ¿ok? Este es el planeta. Entonces, ¿qué es la opción? La opción es que ahorita como vamos a terminar con nosotros. El mundo va a estar muy bien sin nosotros, pero si seguimos como vamos comportándonos como humanos, pues no vamos a tener una manera de tener una vida decente para nosotros y para nuestros niños. Entonces, el satisfacción es el cambio que tenemos en la gente para que sea un lugar mejor. El ejemplo simple que te voy a dar es, hicimos unas entrevistas de la gente que trabajan con nosotros, porque es nuestro aniversario del hotel de 15 años, y su lema nos estaba diciendo que antes ella vivía en un pueblo que se llama Juluchuca, que es Juluchuca sucia, pero hay letreros por todos lados que dice Juluchuca limpia. Y ahora Juluchuca sí es Juluchuca limpia, que la gente ahí sí pone sus botellas en los botes para reciclar. Ella estaba con su hija en el coche y su hija tiró algo por la ventana y le regañó a la hija. Y después estaba con la hija, tenía un plátano y lo tiró por la ventana y la hija le regañó a ella y le tenía que decir a la hija, oye, esto es biodegradable y explicarle eso. Pero ese cambio chiquito en cómo ella se está portando. Y si esos cambios chiquitos son nuestras arenitas para que se acolumen y hacen ese tipo de cambio, pues eso sí vale la pena. Esa es la satisfacción que viene en el trabajo que hacemos. Muchas gracias, David. Fíjate, hace en el 2006 en México se publicó la norma mexicana de sustentabilidad en el ecoturismo. Y por ahí del 2000, ¿qué fue? 7, 8, fueron los pilotos. Y en el 10 se hizo una evaluación nacional en la que nos tocó participar de qué cambio estaba haciendo esta perspectiva de prácticas sustentables en ecoturismo en México. Y participaron como por ahí de 42 empresas en ese proceso. Veracruz, Chiapas, Yucatán, Campeche. Y en el proceso, pues mucha retroalimentación de donde los focos rojos, ¿verdad? De lo que no estaba funcionando. Y entonces vino este rediseño de la nueva propuesta de norma. Y una de las cosas que nos rompíamos la cabeza es, ¿cuáles son estas checklists de prácticas? O sea, ¿cuáles son estas cosas que fomentar y de prácticas de checklists? Década después, como Manuel, como Bianca, como tú, David, como todos, nos encontramos con estas otras paradigmas y formas de pensarlo. Decir, entonces en esa conversación con Ana Pollock de hace unos años que estábamos en la selva, y decía, bueno, hay checklists de turismo regenerativo y en los foros que tenemos y así. Y pues bueno, la respuesta es, pues no, porque el territorio se expresa de maneras tan distintas, tan diversas, que es muy complejo y no, o sea, no es factible, no es la forma de pensar de tener un checklist o prácticas que podamos ir. Entonces, con esta perspectiva, Bianca, ¿cómo se ve en la operación de ustedes esta forma de a sus visitantes esta forma de operar o de pensar con turismo regenerativo que completar? Perdón, Mauri, se cortó un poquito tu pregunta. ¿Se me la puedes repetir al final? Sí, te decía que como ustedes en su operación, en su forma de ofrecer estas experiencias,
¿cómo se ve de cara al visitante, de cara a las comunidades, esta operación con este paradigma de turismo regenerativo, entendiendo que pues, no hay un checklist nacional que aplique para cómo hacerlo de manera regenerativa? Entonces, si nos puedes dar algunos ejemplos de cómo se ve en la operación con ustedes. Yo creo que la regeneración con respecto a la sostenibilidad, ¿no? Que es como gran parte del debate, ¿qué aporta, ¿no? ¿Qué cambia? ¿En qué se diferencia? Y yo creo que justamente la regeneración es de dentro a fuera, o sea, parte con unas preguntas muy internas, muy personales, es un viaje muy profundo. Como decía yo, fue a través de Norman también, donde leí la primera vez sobre regeneración y luego con la iniciativa de turismo regenerativo en Chile, que hice mi primera capacitación justo en tiempo de pandemia y fue un viaje adentro a cuestionarte muchísimas cosas, porque la regeneración nos va a cuestionar nuestra relación con el entorno, con la comunidad y también con nosotras mismas, ¿no? Entonces, desde el lado de la operación, para nosotras, por ejemplo, esas tres relaciones siempre están presentes en el diseño de una experiencia. ¿Qué va a pasar conmigo como viajera, como viajero, a través de ese viaje? ¿Qué va a cambiar? Porque lo que estamos queriendo y lo que estamos buscando es que los viajeros se conviertan en activistas de ese viaje, en activistas de los proyectos que visitan, en activistas de las conexiones que generan. A través de la comunidad, en cómo las relaciones de escucha mutua y el volver a estar juntas, y yo creo que eso es algo que hemos aprendido de la regeneración en Once, y hay una palabra que justo después de la primera formación con Carlos y Martín, a mí me vino y es reconciliación. O sea, es un proceso de reconciliarnos con la naturaleza, porque la crisis ambiental que vivimos es una crisis sistémica. O sea, hemos dejado de pertenecer a la naturaleza y la naturaleza de pertenecernos, ¿no? Entonces, cuando volvemos a estar juntos, hay algo que se recompone de forma natural. Y por tercera, y como siempre decimos en Once, ¿no? La guía, la mentora, la curandera, la realmente protagonista de todos los viajes es la naturaleza, ¿no? Entonces, el regresar a estar en una escucha directa y a retomar una relación natural profunda y sanadora con la naturaleza es lo que cambia todo, ¿no? Entonces, a nivel de la operación y en estos 5 años que llevamos operando en México, lo podemos ver a través de las viajeras y los viajeros que nos acompañan en cómo realmente al activar, porque finalmente como operadores lo que hacemos es proponer contextos para que pasen cosas, cómo hay cosas que realmente se mueven en esas relaciones y hay un impacto en la vida y en cómo se desenvuelve esa persona y en esas conexiones que genera profundamente tanto con las comunidades que visita, con los proyectos que visita, como con los entornos con los que ya está recomponiendo una relación que realmente es profunda. Entonces, yo creo que buscar un checklist, buscar a veces unas formas de medir, obviamente son importantes, pero la regeneración nos hace movernos a un plano más espiritual también, ¿no? En el que podamos incluir dentro de algo metodológico otra visión y otra variable que es diferente, ¿no? Entonces creo que primero hay que hacer ese cambio de paradigma y entender de forma holística, ¿no? Y darnos esas respuestas internas. Bianca, gracias por decir exactamente eso, que no tiene que ver con checklist. Ese es el problema, es que cuando buscamos checklist ya salimos de pensar en una manera holística en ese momento. Es decir, oye, voy a ver esta indicación y te voy a dar una pastilla para eso, pero no veo cómo afecta tu sistema completa. Entonces, o ver que los árboles son parte de, no un árbol, pero parte de un bosque, un sistema completo que se están conectados y hablándose. Entonces, sí, es lo mismo. Y al mismo tiempo no tiene que ser nada más en la naturaleza, es cómo vivimos como humanos en ese sistema. Entonces, sí, Mauricio, en la manera de preguntar esa pregunta, ahí se pierde la paradigma. Y se cortó tantito la última parte de tu micrófono en mute, David. ¿Puedes, por favor, repetir esa última frase? Que en preguntar la pregunta de checklist, en preguntarlo se pierde la paradigma de whole systems thinking y regeneración. Claro, y aún así,
No sabes, o sea, la cantidad de demanda de un checklist. O sea, en foros, en preguntas, es impresionante las solicitudes de cuál es el checklist del que opinan los expertos. O sea, hay mucha solicitud de eso. Entonces, como con la respuesta es no hay checklist, porque la expresión de las comunidades del territorio es tan variable, es tan diversa, que ahí está la riqueza. Y cómo nos reconectamos ahí. Y vuelvo a tomar la parte que compartías, Manuel, l- la importancia de lo que no se ve, de eso sutil relacional. ¿Cuánto nos cuesta del sector, híjole, académico? Yo, mis respetos, Manuel, porque sé que tú estás en ese sector. Púchale, hablando de sutilidad, qué difícil, del sector empresarial, o sea, cómo se ve eso que no se ve. Y en ese punto de cómo se ve lo que no se ve, gobernanza. Esa estructura que no está tan tangible, pero se expresa en el territorio, en donde hay participación de, pues se ve de muchas formas, ¿verdad? Otra vez, volvemos a la diversidad. eh, Puede ser comunal, puede ser empresarial, puede ser intersectorial, tiene distintas formas de representarse. Gobernanza, Manuel, tampoco se ve, o sea, un visitante llega a un territorio y no se entera. La gobernanza, al menos que haya experiencias diseñadas específicamente para conectar con eso. ¿Por qué es importante esa parte, Manuel? Bueno, la importancia de la gobernanza, pues tiene que ver un poco, según mi punto de vista, con la decisión colectiva de una comunidad de definir el rumbo de su lugar turístico, de su lugar para que se convierta en un destino turístico, pero ellos que decidan la forma en la cual quieren que se conviertan, ¿no? Entonces, ellos tienen que determinar, pues, cómo quieren conservar su forma de vida rural, cómo quieren conservar cómo quieren poner en valor su cultura, conservar sus recursos naturales, conservar su soberanía alimentaria. Entonces, como lo decimos en el turismo regenerativo, invita a esta co-creación del destino con una participación democrática y transparente de la comunidad. No se trata de que los expertos les impongan efectivamente una forma de desarrollo turístico, pero que ellos se sientan en confianza de poder dar su opinión, tomar las decisiones de forma unánime para que deciden el rumbo que va a tomar su destino, ¿no? Entonces, pues tomar en cuenta todas las partes que entran en la gestión de un destino turístico, tanto las administraciones como los turistas, como las ONGs, como los habitantes, pues es el arte de llegar a este consenso para proponer una planeación que sea satisfactoria para todos y que luego no haya remordimiento por no haber consultado tal o tal partes, ¿no? Entonces, el arte de llegar al consenso razonado que permita conciliar difícilmente a veces los intereses de todas las partes que entran en la gestión de un destino turístico, porque pues es una guerra de intereses muchas veces y cada quien quiere jalar la cobertura hacia ellos, ¿no? Entonces, esta sabiduría para poder conciliar los intereses de todos, partiendo primero de los intereses de la comunidad, pero ahí es importante que lo vimos en el caso de los pueblos mancomunados, ¿no? En Oaxaca, que crearon su destino de manera bastante ejemplar, que fundamentan su desarrollo también sobre eh, su, su, su gestión social. Creo que una de las claves del éxito de los pueblos mancomunados ha sido su manera participativa de involucrar a todos los pueblos para conformar un destino ecoturístico colectivo. Entonces yo tuve la suerte de recorrer este destino de los pueblos mancomunados
y sí sentí que la gobernanza había funcionado, ¿no? Por parte de las instituciones, supieron acercarse a las autoridades como la CDI en aquella época para mejorar su infraestructura, pero siempre con esta conciencia de, pues, crear brigadas para velar a que no hubiera incendios, y velar a que cada quien, mujeres y hombres también, tuvieran su papel en este proceso de creación de un destino colectivo en el cual todos los actores tienen un papel importante y no poner de lado uno u otro, ¿no? Entonces, el arte del consenso para mí es el reto de la gobernanza para que se decidan el futuro del destino, ¿no? Con los parámetros que las comunidades y los actores sabrán definir entre ellos, ¿no? Buenísimo, Manuel. Pues vamos a entrar a la última rondita así de estas preguntas para sacar todo el jugo que podamos de las experiencias de Bianca, David y Manuel. Invito a que preguntas que hay, vamos a empezar a abrir el espacio para preguntas de nosotros mismos, ¿no? De toda la red. Entonces, si hay preguntas, pueden ponerlas en el chat o ahorita podemos levantar la mano, ¿no? Nomás invito si tienen algunas preguntas para que las vayamos integrando al chat y ahorita nos vamos para allá. Eh, David, cuando comenzamos esto, o sea, este resultados que nos acaba de compartir Carla, que se trabajaron con Sectur, se trabajó con la red Gen Lab, con Sonia, Ana, también mucho a escuchar esas como, ¿cómo hacemos estos? ¿Cómo se plantea este paradigma? Manuel también participó. Y desde el sector público nos decían, bueno, a ver, si están picando piedra en esto, nos sumamos, o sea, nos sumamos desde el sector público para impulsar una política pública de turismo regenerativo. Y nos hacían la pregunta, ¿se puede medir? Desde la posición del sector público, ahora sí, ok, si vamos a impulsar una política pública para esto, ¿cómo medimos? ¿Cómo medimos que se pueda hacer más regenerativo o no? Eh, ¿Cuál sería tu perspectiva sobre este tema? Bueno, ha sido, ha habido muchos mezcales en el camino. Ahorita lo estamos haciendo sin mezcalitos. Disculpa por eso, porque no te estoy dejando que fluya y prepares para una respuesta tan profunda, pero ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿esto se puede integrar en política pública y se puede medir? Bueno, al punto de medir, ¿qué estás midiendo? ¿Ok? Estamos midiendo, en nuestro caso, si tenemos una cuenca más resiliente. ¿Por qué? Porque con cambio climático vamos a tener huracanes y eso va a dar un resultado que pues le puede pegar muy, muy duro a nuestras comunidades rurales. Entonces, sí se puede medir cuántas casas no se destruyeron porque teníamos una cuenca más resiliente, ¿no? Cuánta gente bueno, hay esa medida que es muy difícil para medir. Al mismo tiempo, lo que tienes es salud. Si tienes una comunidad con menos diabetes, menos cánceres, etcétera, porque tienes agua más sana, porque tienes comida más sana, etcétera. Entonces, son preguntas más grandes de largo, de sistémicos. El mismo manera de preguntarte, mira, yo te puedo medir varios puntos de a qué rápido va tu corazón, a cómo está tu azúcar, etcétera. Pero ¿cómo te sientes? ¿Estás sano? ¿Y cuántos años vas a vivir? ¿Por qué estás comiendo sano y tienes acceso a tener una vida sin estrés, etcétera? Entonces, hay muchas medidas que son un poquito más difíciles para medir, pero sí se pueden medir. Un ejemplo básico de cambio climático que sí se mide es ahorita en California, donde yo estoy en este momento, no puedes comprar seguro para tu casa. Y si no puedes comprar seguro para tu casa, no puedes tener un préstamo. Y si no puedes tener un préstamo, no tienes una casa. Y los bancos no van a poder dar préstamos. Entonces, toda la economía sufre por eso. Entonces,
hay otras medidas que hay que empezar a ver del efecto de cambio climático y en tener prácticas sustentables, cómo vamos a trabajar a tener una cuenca más sustentable alrededor del trabajo que nosotros estamos haciendo con nuestra comunidad, cómo va a cambiar la vida de la gente ahí. Es otro tipo de medida. Sí puedes medir, oye, cuántos años se quedaron los niños en la escuela y si la gente está ganando más dinero y si hay otras medidas de salud, de menos gente que están saliendo. Hay un problema mundialmente de eh, gente que salen de sus comunidades. Entonces, si las comunidades están sanas, la gente quiere quedar ahí. Gente quiere quedar en sus casas. Entonces, esos son los tipos de medida, pienso que el gobierno a largo plazo tiene que empezar a ver. Muchas gracias, David. Y fíjate, acá desde la perspectiva de la mano del mono, estamos como con mucho enfoque en términos de hace años, ¿verdad? Como unas cachetadas ahí que nos llegaron y cambio de paradigma, decir, ¿cómo nos enfocamos en el impacto indirecto? O sea, soltar esa paradigma de que el impacto es el que nosotros generamos como equipo, sino decir, híjole, los retos están complejos y urgentes, y las soluciones igual necesitan ser complejas, urgentes y colectivas. Entonces, ¿cómo nos enfocamos al impacto indirecto, en donde hace ratito mencionabas, Bianca, donde inspiramos a los visitantes, a que se vuelvan activistas? Entonces, una de las preguntas que nos hace aquí las participantes es, ¿cómo fomentar eso, Bianca? O sea, ¿cómo incentivamos que las y los visitantes se vuelvan activistas, no solamente o sea, de haber disfrutado un viaje bonito, con un recuerdo bonito, sino de haber conectado con una causa y volverse activistas? ¿Qué cosas se pueden hacer desde la empresa para fomentar que seamos muchos? O sea, que no solamente la empresa, sino sean todos los visitantes del año, el 80% se convierten en activista. ¿Qué sugerencias nos puedes compartir? Yo creo que en términos de diseño, de experiencia, y ahí está pues todo el trabajo también con el Flow Map y el diseño de experiencias de la iniciativa de turismo regenerativo de Chile, que justamente junto con Manuel, que además pues tienen la oportunidad de tomar una formación, que va a haber 2 formaciones próximamente en México. Creo que ahí, yo cuando tomé esa formación, se plantea justamente el descomponer toda la experiencia a través de generar momentos de verdad, ¿no? Partiendo de la historia, del sentir del lugar y de generar esos espacios, esos momentos en los que algo va a suceder. Y el viaje está compuesto de muchísimas cosas que no controlamos, porque esa es la magia que tiene un viaje, pero también hay muchas que podemos ir proponiendo para que se activen. Mi experiencia me dice que las más maravillosas pasan de forma natural, cuando hay ese contacto, ¿no? Cuando hay ese espacio seguro de interconexión, cuando hay ese espacio de escucha, de silencio en la naturaleza de un lugar, pero es a través nosotras lo hacemos a través de dinámicas, a través de actividades que proponemos con los anfitriones, a través de actividades en la naturaleza, que lo que van a hacer es que podamos escuchar el sentir, ¿no? El sentir de ese espacio al que estamos llegando, que escuchemos la historia a través de las personas, que escuchemos la realidad, porque hay todo un movimiento turístico y en los tiempos que navegamos hoy por hoy con Instagram, con las redes, ¿no? De mostrar así como una belleza muy superficial, y para nosotras, por ejemplo, es muy importante poner el contexto, ¿no? O sea, entender dónde estamos llegando, qué está pasando en el lugar al que estamos llegando, a qué retos se enfrenta ese lugar, tanto a nivel de recursos como en contexto social. O sea, toda esa realidad hay que ponerla, porque nuestra responsabilidad como operadores es justamente ser un buen puente, un puente real entre los visitantes y el lugar. El cómo se van a generar esas conexiones está fuera de nuestro alcance realmente, porque es algo que se va a dar, pero creo que es parte nuestra el introducir esos elementos en la experiencia para conseguir que el viaje sea transformador, que esa experiencia mueva en la viajera y en el viajero
el sentido de pertenencia, un cambio y que pueda regresar a su casa a compartir una historia de transformación personal. Y realmente sucede, ¿no? Entonces yo creo que es entender el viaje no solo como un diseño logístico, sino como un diseño emocional y espiritual. Y de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Entender el viaje en dimensiones más profundas. Y de ahí, de nuevo, yo recomiendo la herramienta del Flow Map, nos permite el ir introduciendo esos instantes, ¿no? En la experiencia del viajero, tanto si es un destino como si es un viaje que se está moviendo, ¿no? Pero el querer trascender a través de esa experiencia y esa vocación que yo creo que nace en los operadores de poder hacerlo. Gracias, Bianca. Por ahí veo la mano levantada de Chris, que creo que anda en Cozumel, se me hace, no sé dónde andará. Y después quisiera como conectar con el tema Flow Map con Manuel. Entonces, Chris, adelante. Gracias, Mau. Primero que nada, muchísimas felicidades y gracias a todas y a todos por compartir sus experiencias, que son increíbles. Yo soy Chris, colaboro con Samia y Saving Our Sharks Foundation. La pregunta es la siguiente. Hablando de este cambio de paradigma, lo que yo he visto en campo es que la regeneración nos trae un regalo hermosísimo para empezar a pensar las cosas de forma diferente. Me gusta mucho cómo lo pone la compañera que acaba de hablar, ¿no? Creo que justo es un viaje muy diferente. Sin embargo, un reto que he visto en campo es que se nos olvida la importancia de la conservación. Entonces, estamos enfocados en regenerar, pero no en no llegar a tener que regenerar. Eso es como un primer cambio de paradigma. El siguiente, que es de más allá de la sustentabilidad, que para mí es también complejo, ¿no? Que es cómo podemos plantear este cambio de paradigma para responder a la crisis climática. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el turismo regenerativo en términos de la crisis climática y de aumentar la resiliencia? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como facilitadores de estos procesos a nivel comunidad? Porque creo que ya no estamos justo en este proyecto de sustentabilidad, sino de aumentar la resiliencia de nuestras comunidades y de nuestros medios de vida. Muchísimas gracias, Cris. Sí, pues ese es como el gran reto, ¿verdad? De cómo se aterriza esto en los distintos territorios, entendiendo que hay mucha diversidad de expresión de esto. Y creo que ahí viene de mucho valor, y yo lo celebro, lo admiro mucho. Nos tocó echarnos así un súper clavado en la herramienta que busca sistematizar esto, o sea, cómo podríamos tener una base común que nos ayude a navegar esto como una especie de brújula para que sea replicable, escalable y que integre esta mirada de identidad en el territorio. Es eso, cómo se ve esa identidad y cómo podemos aprender y conectar y diseñar considerando esto. Que considere lo sutil que decías ahorita, Manuel, relaciones, que considere el tema de procesos, cuáles son esos procesos que hay en el territorio a nivel natural, social, y que conecte con los recursos. Entonces, son estos 4 elementos: identidad, relaciones, recursos, procesos, que considera el Flow Map. Si brevemente, Manuel, nos compartes así en unos minutitos, ¿qué es esta herramienta? Y sé que recientemente hiciste un gran trabajo de cómo se ha implementado y oportunidades de retroalimentación de FlowMap. Así es que adelante, y igual si hay oportunidad de compartir links ahí para poder profundizar en FlowMap, adelante también. Manuel. Gracias, Mauricio. Efectivamente, el FlowMap es una herramienta metodológica que desarrolló la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo en el 2021. Se lanzó en el Día Mundial del Turismo para mostrar que existía una guía metodológica única basada Matías, ¿qué es esa comida que dejaste ahí? en... Las cosas no pronuncian. Noemi creo que tiene su micrófono abierto. Sí, entonces el FlowMap fue el fruto de una reflexión colectiva para traducir el pensamiento
de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo en cómo implementar el turismo regenerativo y a través de qué principios, ¿no? Entonces se basa en los trabajos de Rudolf Steiner, el austríaco, y se determinan que hay 4 dimensiones que deben analizarse en una organización como en un destino, que es básicamente la identidad, las relaciones, los recursos y los procesos. Y esa herramienta del Flow Map los va a guiar a través de esas 4 dimensiones, a través de preguntas orientadoras y significativas que les van a obligar a cuestionarse para saber en qué posición se encuentra con cada una de esas preguntas orientadoras con respecto a cada una de esas dimensiones. Entonces yo sé que el equipo de la mano del Momo, de manera muy audaz, quiso implementarla con varias comunidades a través de un cuestionario y también ciertos pues consultores, operadores. Por ejemplo, les invito a leer los resultados de esta investigación que realizamos también con colegas investigadores para mostrar que cuando muchos expertos dicen ¿no? por cómo implementarlo, pues existe efectivamente esa herramienta que les va a guiar en esos principios, ¿no? Porque la gente puede preguntar, a ver, pero ¿cómo voy a medir o evaluar la identidad de mi destino? ¿Cómo voy a definir las relaciones y qué tipo de relaciones tengo que indagar en mi lugar? ¿Con qué tipo de recursos cuento y cómo esos recursos pueden actuar como palanca para mi experiencia de turismo regenerativo? ¿Y cuáles son los procesos sobre los cuales se sostiene la vida de mi ecosistema o de mi alojamiento que tengo que tomar en consideración? Entonces, yo creo que el FLOMA fue uno de los primeros intentos por parte pues de personas que ya habían reflexionado mucho sobre el turismo sostenible y se dieron cuenta que no era suficiente para poder ofrecer como una dirección que seguir para intentar. Manuel, se puso en mute tu micrófono. Sí, entonces les comentaba que el FLOMAT en 2021 fue un intento colectivo de definir una herramienta metodológica que permite guiar a los emprendedores en sus esfuerzos de implementación del turismo regenerativo bajo la visión que tiene la IGTR, porque la IGTR tampoco refleja el pensar de todas las personas que se interesan a nivel de turismo regenerativo, pero intentaron crear una guía justamente con preguntas detonadoras que permiten a los emprendedores o gestores de destino o de alojamiento a guiarse a través del análisis de esas 4 dimensiones, ¿no? La identidad, las relaciones, los recursos y los procesos que caracterizan tanto una organización como un destino. Y la idea luego es, pues, primero hacer este análisis a nivel de un destino y, como decía Blanca, cuando diseñamos la experiencia turística con enfoque regenerativo, pues que hay una coherencia entre esas 4 dimensiones, tanto a nivel del destino como de la propia experiencia. Si gustan, les puedo compartir la demostración que se hizo del Flow Map en un video de YouTube. Ahorita se lo comparto para que todos la tengan. Nuestro artículo pues es un poco más tedioso para leerlo, pero participaron la mano del mono a través de una entrevista a profundidad y los resultados que arrojó el estudio. Pero efectivamente, hoy en día muchos emprendedores o gestores de destinos buscan una guía para implementar el turismo regenerativo. Es una opción entre otras, hay otras anglosajonas que se proponen, pero desde un poco la perspectiva de la cosmovisión latinoamericana, ¿no? Porque también hay visión anglosajona
Y creo que la virtud del Flow Map es que integra las preguntas relacionadas con la cosmovisión que pueden tener los pueblos originarios que conforman, ¿no? Pues la riqueza cultural de todos los países de América Latina. Gracias, Manuel. Y hablando de cosmovisión y pueblos originarios, hace un par de semanas que fue el foro regional de la UISN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, fue aquí en Ciudad de México y vinieron personas pues, de Latinoamérica y el Caribe. Y tuvimos la chance de estar platicando con Eduardo Chanquín, que vive ahí en el norte de la selva lacandona. Y bueno, pues eso, compartir esas historias desde la experiencia de crecer en el territorio, de esa relación con sus pues, abuelos, con sus papás, con su naturaleza, y luego entrar a este mundo del turismo. Entonces, Eduardo, me encanta que tome la palabra, por favor, adelante. Si tienes alguna pregunta abierta o alguien en específico, o tienes algo para compartirnos, adelante. Buenas tardes a todos. Perdón por no prender la cámara, no tengo buena señal de internet. Varios comentarios y creo que siempre he dicho de que hay que hacer las preguntas correctas para así como que tener las respuestas correctas en este sentido. En este caso, yo siempre no estoy tan de acuerdo con los nombres porque, por ejemplo, se empezó como que a popularizar el turismo de naturaleza, luego el ecoturismo y hoy en día tenemos al turismo regenerativo. Después, ¿qué va a seguir? ¿Otro nombre? ¿A qué me refiero con esto? Al final creo que en la industria del turismo se terminan por prostituir los nombres. ¿Cuántas agencias de viaje, cuántos proyectos de turismo utilizan, por ejemplo, hoy en día el nombre de ecoturismo y qué tanto están haciendo ecoturismo realmente? Y por ahí escuché, por ejemplo, varios comentarios creo que de los ponentes ahorita, de que creo que, bueno, que dicen que se desvirtúa tal vez si se empieza a tener criterios para poder evaluar lo que es el turismo regenerativo. Yo creo que sí es muy importante de tener estos criterios o parámetros para poder realmente saber quién sí está haciendo un turismo regenerativo real y quién no realmente, para que de esta forma pues no se termine por prostituir un nombre más, que se escucha por supuesto bonito, y eso funciona muy bien a la hora de poder comercializar los productos turísticos en este caso. La otra cuestión, por ejemplo, es, estaba escuchando de que ya hay ciertas como que investigaciones en donde se han determinado qué puntos probablemente se deben de considerar a la hora de hacer turismo regenerativo. Yo creo que también ahí hay que tomar mucho en cuenta dos cuestiones. Una, en este caso, para los intermediarios, en este caso, y otra para los proyectos locales o de las comunidades. Hay que preguntarles para ellos qué es turismo regenerativo. Porque cuando hacemos en este caso, por ejemplo, para llevar a cabo las evaluaciones, por ejemplo, a lo que me refiero es que en este sentido, muchas veces las comunidades terminan por adaptarse a este tipo de normas cuando realmente no se están tomando en consideración sus usos y costumbres. Yo tuve experiencia en este caso en la norma mexicana 133 y había ciertos puntos en la que muchos proyectos de mi comunidad no podían, en este caso, tener esos puntos porque no podían, porque nuestras costumbres no se adecuaban a esos puntos, pero esta norma mexicana pues trataban de ponerlos en un cajón para todos. Entonces, creo que hay que tomar mucho en consideración eso para las comunidades o los emprendimientos en comunidades, para ellos, ¿qué es turismo regenerativo? Y ahí poder construir realmente esos criterios medibles de quién sí está haciendo realmente un turismo regenerativo. Pero tu respuesta estaba en tu pregunta, porque tú mismo dijiste, cuando hay una norma, a veces haciendo la norma no cuadra con todos los ejemplos que hay y no puedes cumplir. Entonces, el momento que dices, mira, para cumplir con lo regenerativo, tienes que tener estas 20 o 100 cosas, pero esas 100 cosas... David, se te fue micrófono mute. No, es que había otro ruido.
Estaba diciendo que en la pregunta estaba la respuesta, en el sentido de que el momento que pones una norma y tienes 20 o 100 o 200 cosas que tienes que cumplir, pero como tú dijiste, en tu comunidad, vamos a decir que 20 de esos nunca van a ser posible. Ese es el problema, que estás haciendo una medida. Por hacer la medida tienes que incluir todo, pero no todo se puede cumplir. Entonces, sí es difícil hacerlo. La manera para nosotros es ser 100% transparente. Lo bueno del Internet es que puedes publicar todo. Hay todos los reviews, hay fotos, hay toda la información. Hacemos reportes anuales de todo lo que hacemos. Entonces, así sí se puede medir y ver la diferencia entre lo que es y no es. Y al mismo tiempo, no podemos decir, no seas verde, nada más puedes ser regenerativo. No, es un camino. Y si hay algo que sigue después de regenerativo, qué bueno. La cosa es que quien seas, comunidad, operador, hotel, experiencia, lo que sea, que estás moviendo en esa dirección, en lo que estás haciendo. Manuel y yo teníamos la oportunidad de ir a hacer un recorrido juntos, ¿ok? Lo que hizo no fue perfecto, pero fue una experiencia maravillosa. ¿Qué puede ser? Pues la siguiente vez no tener botellas de plástico. Pues el problema también es en la comunidad a donde está. Entonces, sí hay maneras de mejorar lo que estamos haciendo y al mismo tiempo no criticar a no ser perfecto, pero tener el movimiento en esa dirección al mismo tiempo. Nosotros usamos B Corp porque es una medida que se puede usar. Hay otras medidas como eso que sí se pueden hacer y publicar. Pero para decir, tienes que tener una medida regenerativa, ahorita yo digo que es demasiado temprano y como tú dijiste, van a ser partes de la norma que nadie puede cumplir y va a ser contraproductivo. Sí, caray. Me tocó estar en esos procesos de certificación con la norma y nos tocaba eso, me acuerdo, una experiencia donde decían, híjole, la embarcación no tiene extintor de incendios. Eso decía el punto en la norma. Y entonces el auditor decía, pues no cumple. Y eso, hasta ahí en la Canja, en la selva. Así, dice, bueno, pues porque pues la embarcación no tiene un extintor y esa es la norma de seguridad de sustentabilidad. Y dice, bueno, pero resulta que la embarcación es una balsa de rafting. Hay cero posibilidades de que se incendie. Ah, pero no, pues aquí la norma dice que se requiere un extintor y no pasa. Y bueno, híjole, una noche y varios mezcales de discusión para poder atender esas cosas. Pero bueno, como eso, que se ve muy claramente, se repite imposible cubrirlo a nivel nacional. Hay una pregunta muy interesante respecto a, y quiero tomar la experiencia de Adaptur, que Vivi, si nos ayudas a poner ahí el link del programa de adaptación climática del sector turístico, en donde para adaptarnos al clima, o sea, a las condiciones climáticas que están impactando fuertemente, es súper importante que a nivel empresa, a nivel hotel, a nivel tour operador, integremos esta perspectiva, esta mirada de adaptación climática. Pero no es suficiente. O sea, es súper indispensable, no, sin proyectarla, nada más poner el link del programa de Adaptur, por si alguien más quiere profundizar en eso. Entonces, pero no es suficiente, o sea, para poder hacer esa adaptación no basta con que una empresa o un hotel se adapte, sino se requiere ese trabajo a nivel territorio. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿cómo se ve esta conexión entre turismo regenerativo abonando a la adaptación mitigación climática? Quien quiera tomar esta pregunta. Yo tengo, bueno, mi percepción es que entre más recorrido por parte del viajero, más huella ambiental, ¿no? Justamente la apuesta que hice en medio de la pandemia, yo quise crear una experiencia regenerativa en un parque público, que era el Parque Metropolitano de León, y para mostrar que los propios habitantes no tenían que viajar
miles de kilómetros a medio de la selva para tener su experiencia. Entonces, fomentar la creación de experiencias con este enfoque regenerativo que también sean cerca de las ciudades, que no siempre pensamos que tenemos que hacer miles de kilómetros para vivir este tipo de experiencia. Obviamente hay lugares, como el caso de Playa Viva, la costa, ¿sí? Que fueron pensados con este propósito y ciertamente vale la pena el viaje. Pero mi invitación es que no tememos crear micro experiencias cerca de los lugares donde vivimos, aunque sean ciudades. Por ejemplo, en nuestro estado de Guanajuato tenemos 32 áreas naturales protegidas, 32 opciones de poder tener una experiencia con este enfoque y así permitir que el propio habitante de una ciudad pueda limitar su huella ambiental a la hora de pues, llegar al destino donde va a vivir esta experiencia, ¿no? Y más allá de las buenas prácticas que se pueden, como comentaba David, tomar para limitar el impacto ambiental o los efectos sobre el clima, busca la cercanía de esas experiencias no tan lejos de su lugar de vida, ¿no? Que puede ser un fin de semana. Pero también si ves las cosas que están contribuyendo al cambio climático, los 10 más importantes no incluyen transporte. Incluyen aire acondicionado, incluyen cosas que tienen que ver con comida, carne, vacas, deforestación. Entonces, educar a niñas que se quedan en la escuela. Entonces, hay que ver esas cosas primero y ver si el lugar está dándote carne 7 veces al día y es un poquito más lejos, pues puede ser que no, hay que medir uno contra lo otro y no nada más medir una cosa, que es la huella del transporte. Ahí a veces nos perdemos en una cosa que echa a perder todo lo demás que es bueno del lugar. Yo creo que también es importante entender, creo que esa pregunta incluía qué responsabilidad tenemos, ¿no? Desde el turismo regenerativo ante la crisis climática, y yo creo que tiene que ver con nuestras conductas como ser humano, que sean en coherencia e incongruencia con la naturaleza, estemos donde estemos, porque además estamos en una sociedad que cada vez se mueve más, donde la gente vive en diferentes lugares, con lo cual ese arraigo a veces resulta más complejo en estos momentos y es un reto mayor. Entonces, esas conductas finalmente viajan con nosotros allá donde vayamos. Como decías, David, o sea, no es el transporte quizá de las principales, pero todas las demás sí van a influir. Y a la hora de viajar, tener muy en cuenta las condiciones del lugar y qué impacto va a tener mi forma de vida en ese lugar, porque quizá donde yo vivo hay unas condiciones, pero donde voy a viajar es otras. Y yo creo que justamente la regeneración nos hace darnos cuenta de que formamos parte de algo conjunto. O sea, no es que donde yo vivo llueve y en ese otro lugar no llueve. Es el mismo agua la de todos. Entonces, esa conexión de cuidar la vida y de lo que habla la regeneración, de ponernos al servicio de la vida, cambiar ese pensamiento de abastecerme a mí mismo primero, a ponerme al servicio del bien común, es lo que creo que va a cambiar nuestras conductas ahí donde vivimos y ahí donde viajamos, y que éstas sean congruentes siempre, ¿no? Gracias, Bianca. Vamos quisiera pasar a un mensaje que nos comparte Ana Polo, que cuando estuvo con nosotros tuvimos ahí la fortuna de ir juntos a la selva, a la Candona. Y Vivi, si nos ayudas a compartir este mensaje y vamos completando este encuentro de las niñas locales. I think there is a general awareness that sustainability isn't enough. We can see that in the 6th mass extinction
climate change, we said inequality, and the loss of the biosphere, which is our support system. I call it, putting life back into life. It's not a thing, it's a process. It's a way of understanding. It is deep, it is powerful, but it requires a bit of effort. You don't just suddenly become a regenerative traveler or a regenerative tourism consultant. Frankly, it's all about changing the system. It's systems change. And that means we have to use all of the assumptions, the values that we have based our current society on. So it's that deep, and that's the challenge. It's about how we change understanding of our relationship with the natural world, our relationship with each other. Sustainability doesn't do that. Sustainability says, how can I sustain our way of life by doing less harm? There's an acknowledgement that many of the things we do to enjoy life on planet Earth are actually harming other life forms. So sustainability is doing less harm, but that's not going to be enough either. We have to bring back life, bring back health to these natural systems of which we're a part. So I think, whereas instead of saying how can we fix things so that we can sustain our way of life, we have to ask, why is it that sustainability is not working? Why is it that we're in the trouble we're in? So regeneration is a way of thinking. It involves a lot of thinking, but it also then, once you've done that thinking and you've changed those assumptions, it also results in changes in behavior, changes in the way we organize ourselves, and so on and so on. So there's no neat definition, but I hope you'll see that fundamentally it is a way of understanding our relationship with the world. Gracias, muchas gracias, Vivi. Se vio un poquito cortado el video por temas de internet. Nos van a poner ahí el link en el chat para que también podamos verlo directamente. Y bueno, pues estamos ya con 5 minutos pasaditos. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, David, Bianca, Manuel, Carla, por compartirnos esa experiencia. Hay muchos links para profundizar. Y bueno, pues gracias a toda esta red. Es otra vez un espacio de compartir y de disfrutar. Vivi, si nos compartes nada más oportunidades de seguir colaborando y seguir compartiendo. Vivi, nomás compartes. Bueno, perdón. Vamos a hacer el cierre de este maravilloso evento. Entonces, queremos agradecer a los invitados y participantes por toda su participación. De verdad que ha sido un verdadero placer compartir este tiempo juntos, sumergirnos en esas conversaciones tan significativas sobre el turismo regenerativo y las acciones locales. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a unirse al grupo de WhatsApp de la red Manos Locales que se comparte a través del chat para que podamos continuar inspirándonos y sigamos contribuyendo al cuidado de la biodiversidad a través del turismo. Entonces, no siento más. Hasta la próxima. Gracias, David, Gracias. Bianca, Manuel, Carla. Gracias. Gracias a todas, gracias. Gracias, Bonita saludos. tarde. Gracias a todos.